de bachillerato, más la licenciatura, más las maestrías, los posgrados que hagamos, valen gorro tantos años de estudio. Porque cuando tú te metes a trabajar a una empresa, ¿sabes cuánto va a costar tu salario, todo tu conocimiento? 7 pesos con 48 centavos. 7 pesos con 48 centavos la hora. Esa es la reforma laboral y la aprobó Peña Nieto. Se la aprueba Calderón a Peña Nieto para que éste tuviera el menor costo político posible, ¿verdad? Bueno, reforman el artículo 3 en la reforma educativa para que hay una cosa que se llama apartado A y B, es decir, la reforma laboral dice que quedan dentro de la reforma laboral todos los que sean del apartado B, es decir, todos los que para pronto, los que entren a trabajar en empresas privadas, a los que sean trabajadores del Estado, como los profesores que estén al servicio del Estado, no los contempla esa reforma laboral. ¿Pero qué creen? Aprobaron una reforma educativa, ahora sí les incumbe a los del apartado B, los que son trabajadores al servicio del Estado, o sea, los maestros, que entre otras cosas dice, les hacemos un examen y adiós las prestaciones, adiós el derecho de la antigüedad, adiós la plaza, adiós la jubilación, la pensión. Si tú quieres chambear maestro, literalmente, tienes que aprobar un examen que también se va a tratar de rellenar bolitas. ¿Está jodido o no que le hagan eso a un profesor? Díganme ustedes, ¿sí o no? Bueno. ¿Perdón? ¿El impuesto que debe de pagar un profesor del Estado? Ah, sí, bueno, cada año, a todos los que son profesionistas se les cobra una cosa que se llama ISR, que Calderón aprobó, que es el 30% de ISR. Es decir, si tú recibes tu cheque de 100 pesos, te tienes que mochar con 30 y te quedan 70. Pero asúmenle eso, las cuotas para el sindicato, para el Bester Gordillo, y ya sabrán qué hacen con nuestros impuestos, en fin. Bueno, otra cosa que hay que decir, bueno, además no es una cosa que se le haya ocurrido a Enrique Peña Nieto así, que él se haya sentado con sus asesores, con su gabinete. A ver, vamos a pensar qué hacemos con la educación. O sea, ahora imagínense ustedes a Enrique Peña Nieto pensando, imagínense ustedes, o sea, ni siquiera se acuerda del título de los 3 libros ni de los autores. O sea, Enrique Peña Nieto se puso a pensar en esta reforma y fíjense, a mediados de este mes hubo un foro aquí en Acapulco, se reunieron, un congreso, se llamó el Foro México, donde la OCDE se reunió con los altos mandos, con empresarios mexicanos y con altos mandos del gobierno federal. Se llamó Foro México. De ese foro, de esa reunión que fue en Acapulco a mediados de este mes, sacaron un documento que se llama Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas. Estrategias para la acción en México, establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos para docentes, consideraciones para México. Así es de largote el título del libro. Bueno, del documento. Es un documento que sacó la OCDE. ¿Y saben qué dice ese documento? Dice lo siguiente, entre otras cosas. México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares, un sistema puramente formativo en sus primeros años, acompañado de un adecuado apoyo profesional. Después de haber implementado este sistema y de haber socializado sus reglas, el sistema puede incluir variables formativas, sumativas. Por ejemplo, pone ejemplos la OCDE, por ejemplo, recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes, es decir, los maestros, que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo. O sea, más claro ni el agua. Se llena la boca de decir Emilio Choifet Chemor, no, a los profesores les vamos a respetar sus plazas, no los vamos a correr, pero no es algo que se le haya ocurrido a Choifet ni a Peña Nieto, es un documento de un organismo internacional. ¿Saben ustedes que la OCDE fue un organismo también que le dio un documento a Ernesto Zedillo y que le dijo, tienes que privatizar la UNAM? Bueno, lo mismo hace ahora, pero para los maestros. Bueno, les digo, es un examen muy parecido al de los alumnos ahora para maestros. ¿A sus hijos los va a evaluar quién? Ya les dijo Gabriel examen, a ver. ¿El quién? El Ceneval. Bueno, para los maestros se acaban de crear una nueva secretaría, una cosa que se llama el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es la institución, como el Ceneval, la que va a ser la encargada de diseñar los exámenes, pero además es la que se va a encargar de decidir quién sí entra o quién no a dar clases en la educación básica en este país. O sea, se pasan por el arco del triunfo la Constitución, los contratos colectivos, etcétera, etcétera.
Bueno, quien salga mal en esa evaluación es buen maestro, según ellos, o es mal maestro. ¿Quiénes son los malos maestros para el gobierno? Bueno, para el gobierno, exactamente, los malos maestros son aquellos que, como bien comentaba Gabriel, son aquellos maestros que se salen un poco del régimen establecido, así del guión, y que tratan de hacer que los niños, o de formar seres humanos, que sean capaces de reflexionar, de ir más allá, que sean seres humanos críticos, que sean seres humanos más, valga la redundancia, más humanizados, y no, o sea, lo que dicen los planes y programas de estudio desde hace algunos años, o lo que intentan es deshumanizar cada vez más un estudiante. ¿Se acordarán ustedes que ha habido reformas a la educación básica, a la educación media superior? ¿Se acuerdan ustedes que se mochó todo un cachote de la enseñanza de la historia? O sea, ven muy poco contenido. Ahora básicamente lo que se enseña es un poco del México precolombino, pero ya toda la parte, digamos, de contradicciones de las clases sociales que han imperado en México, toda esa parte se la borran de tajo. O sea, en la Revolución Mexicana y en la Independencia, todo mundo son héroes, desde Porfirio Díaz hasta Madero, pasando por Emiliano, o sea, todo mundo son héroes. O sea, se enseña la historia únicamente como una cuestión de aprenderte fechas, de aprenderte personajes históricos. Todos son héroes sin reflexionar un ápice. Se reduce, por supuesto, la parte del México precolombino. En fin, han hecho de la enseñanza en la historia una verdadera marranada. En el caso de la educación media superior, desde hace algunos años, más bien ya se quitó la enseñanza de la filosofía. Sí, no sé si escucharon eso, que se redujeron, o bueno, la tirada del gobierno era que no se enseñara filosofía. ¿Por qué? Pues porque luego en principio, porque pues los chavos luego quieren estudiar eso, filosofía, se quieren meter al arte, y pues eso no deja dinero, ¿verdad? Luego los chavos comienzan a pensar un poquito y pues nos arman prácticamente la revolución. Bueno, eso es lo que han ido haciendo con la educación de este país. Para ellos dicen es que queremos mejorar la calidad educativa. ¿Qué es la calidad educativa? ¿Alguien tiene idea de qué es la calidad educativa? Bueno, exacto, para ellos la calidad educativa, el término calidad tiene que ver con una situación meramente empresarial, reducir costos. En una empresa, cuando dicen vamos a reducir costos, ¿qué creen ustedes que significa? ¿Qué es lo costoso? ¿Quién come? ¿Quién come? Los trabajadores. Eso significa reducir costos. Eso es lo que tiene que ver con la calidad empresarial. Es un término empresarial. Entonces, cuando dicen ellos queremos mejorar o aumentar la calidad educativa, no hay que irnos con la finta. Cuando dicen queremos mejorar la calidad educativa, significa disminuir costos, y ello significa pagar menos salarios, es decir, correr trabajadores. Bueno, como hemos dicho, la reforma es el pretexto para echar a la calle en masa a los profesores, a los nuevos contratarlos bajo nuevas condiciones, sin derechos de antigüedad, sin prestaciones salariales, etcétera, etcétera. Bueno, por último, habría que decir que sí es necesaria una mejora en la calidad educativa, sí es necesario, pero no como la piensa el gobierno. Quizás el gobierno o nosotros, cuando decimos calidad educativa, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al caso cubano, donde, como les decía Gabriel, ahí el más burro, la persona más burra, más ignorante, tiene el bachillerato terminado. O sea, el grado de escolaridad es de 12º grado en Cuba. Hay tasa cero de analfabetismo, y eso es algo en lo que el gobierno de este país no está pensando. O sea, han desatado una gran campaña de desinformación en contra de los trabajadores, diciendo que por culpa de ellos tu hijo no va a aprobar el examen del Ceneval, y es culpa de ellos, y eso pues no es cierto, no es así. Hay muchas mentiras que el gobierno está diciendo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en mejorar la calidad, en mandar a los profesores de primaria y de secundaria? ¿Por qué no pensar en mandarlos a una especie como de simposio, de encuentro con profesores cubanos? ¿Por qué no revisar la experiencia cubana? Ah, no, todo el varo es para el Bester Gordillo, y nos dicen a cada rato, es que con ese dinero que les damos a los profesores huevones, te lo vamos a regresar a ti en más escuelas. ¿Cuánto tiene que no, como decía Gabriel, cuánto tiene que no construyen un CCH? ¿Cuánto tiene que no construyen una prepa? Otra sede de la UNAM en cualquier otro estado. Tiene años, 66 CONALEPs, alrededor de 500 CONALEPs en todo el país. O sea, es una situación grave.
de dejar la educación al servicio de unos cuantos, al servicio de los empresarios, y estamos preocupados por esta situación y por eso estamos indignados. Es el 10º año que realizamos este curso. Este curso es a contrapelo de las autoridades. Han de saber que este cursito lo comenzamos en 2003, en una plática, varios compañeros, había pasado la huelga, y estábamos comentando, ya defendimos la educación con una huelga, nos costó. Ahí está la placa de una compañera, ahí. Una compañera era estudiante de este CCH, llevaba 8 de promedio. La compañera muere atropellada en la primer marcha que se realiza como CGH, y en la noche lo que sale a decir Javier Alatorre es que una pseudo estudiante parista murió por andar de revoltosa. La compañera no debía una sola materia, tenía 8 de promedio, y bueno, pues eso nos costó la huelga. Años después, 2 años después, platicando, ya defendimos la educación con una huelga, ya no se paga por estudiar aquí en la UNAM, ahora ¿cómo le hacemos? Ya a un compañero se le ocurrió la idea de que podíamos dar cursos para hacer a un lado ese examen del Ceneval, y comenzamos a hacer en 2003 este primer curso. Lo comenzamos con 60 alumnos, al final nos quedamos con 30 y tantos. Las autoridades de este plantel se oponían, al grado tal de cerrarnos las puertas, teníamos a todos los papás allá afuera, al grado tal de echarnos a la tira, o sea, llegaron las patrullas, nos encañonaron, al grado tal de que incluso tuvimos que saltarnos para poder dar clases, y estábamos cometiendo un delito. ¿Ustedes creen que es delito dar clases? No. Por supuesto que no, ¿verdad? Y bueno, pues es el 13º año, estamos muy preocupados por la situación. Están haciendo de este país, lo están haciendo pedazos, reforma educativa, reforma laboral. Dicen que viene la cruzada contra el hambre, imagínense. Sí, o sea, matar a los pobres para que ya no haya pobreza, es la cruzada contra el hambre. Hay más de 1000 municipios en este país, 28 millones de estómagos de seres humanos, 28 millones, imagínense, que tienen hambre, tienen el estómago vacío. ¿Y saben cómo lo va a resolver Peña Nieto? Con una despensa, con una tarjeta de Monex, de Soriana. ¿Usted quería decir algo? Sí, la situación que se está dando en las escuelas a nivel oficial, se están saturando los grupos, están desapareciendo escuelas vespertinas, se están saturando los grupos de 45 niños. O sea, es imposible trabajar con una cantidad, siendo que los grupos vespertinos se están cerrando. Sí, o sea, lo que intentan hacer, miren, es justamente, primero, que los chavos deserten por esas condiciones, que baje la calidad educativa de los profesores. O sea, no es lo mismo un profesor que atiende a 20, 25 chavitos a 40 o 50. Y número 3, a lo que le apuestan es a desaparecer los turnos vespertinos. ¿Sabían ustedes que antes en este CCH contábamos con 5 turnos? 4 turnos, o sea, ahora contamos nada más con 2, el de la mañana y el de la tarde. Bueno, resulta que han metido una cosa las autoridades de la UNAM, de la dirección de CCHs, es una propuesta de 12 puntos. ¿Saben qué plantea esa propuesta de 12 puntos? Desaparecer, quitar un turno, que haya un solo turno. Y dicen ellos, no, es que va a haber horarios de tal a tal hora, y entonces pueden, pero, o sea, en realidad lo que está de fondo es quitar un turno. O sea, imagínense, sobran estudiantes, sobran profesores. Imagínense, hay 7.5 millones, dice Narro, y eso que él es del PRI, el rector de esta UNAM, él es priista, y fíjense, ha de maquillar los datos, pero bueno, vamos a creerle. Hay 7,5 millones de jóvenes, 7,500,000 ninis, jóvenes entre 14 y 26 años, les dicen ninis porque ni trabajan, ni estudian, ni nada. Simple y sencillamente porque estos gobiernos han sido incapaces de garantizar un empleo digno y educación a todos los jóvenes, y se llenan en la boca de decir en la televisión que los jóvenes, la esperanza de México y no sé qué. Bueno, hay 7.5 millones de jóvenes que los